Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estéis disfrutando de un día fantástico y llenos de energía para sumergirnos juntos en una nueva historia que sin duda os hará pensar y debatir. Hoy, como ya anticipamos, vamos a desenmarañar una madeja de emociones, rumores y especulaciones que involucra a tres figuras prominentes del panorama del entretenimiento turco: Demet Özdemir, Oğuzhan Koç y por supuesto el carismático Can Yaman. Antes de adentrarnos en este intrigante triángulo amoroso, quiero recordaros lo importante que es vuestro apoyo para nosotros. Si os gusta el contenido que estamos creando, si os apasiona el mundo del espectáculo turco y si queréis estar al tanto de todas las novedades, rumores y análisis, no dudéis en suscribiros al canal. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. No os arrepentiréis. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Dos nombres que resonaron con fuerza en los titulares durante un tiempo considerable. Su relación, desde sus inicios hasta su abrupto final, fue un auténtico torbellino de emociones, generando un sinfín de especulaciones y debates en las redes sociales y en los medios de comunicación. Recordaremos los primeros rumores, la confirmación oficial, el anuncio del compromiso, la fastuosa boda digna de un cuento de hadas y, finalmente, el inesperado divorcio que dejó a muchos boquiabiertos. Una historia que parece sacada directamente de una telenovela turca, ¿verdad? Pero detrás de todo este brillo y glamour, detrás de las sonrisas radiantes y las muestras públicas de afecto, se esconde una posible sombra que involucra a otro actor de renombre, Can Yaman. Un fantasma que, según algunos, nunca dejó de rondar la relación entre Demet y Oğuzhan. Para comprender mejor la complejidad de esta situación, es necesario retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno mediático que supuso la serie Erkenci Kuş, conocida en algunos países como Pájaro Madrugador. Esta serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también catapultó a la fama a sus dos protagonistas principales, Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrizante. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiaban sus personajes transmitía una intensidad y una pasión que traspasaba la pantalla. Era una química tan fuerte que rápidamente despertó la imaginación de los fans, quienes comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Los rumores sobre una relación sentimental entre Demet y Can se multiplicaron exponencialmente durante el tiempo que duró la serie. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías sobre su supuesta relación. Cada interacción en redes sociales, cada mirada cómplice en las entrevistas, cada gesto de cariño era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Los fans estaban convencidos de que Demet y Can eran la pareja perfecta y que su amor en la pantalla era un reflejo de sus verdaderos sentimientos. Durante el tiempo que duró la serie, tanto Demet como Can negaron categóricamente cualquier tipo de relación sentimental más allá de la amistad y el profesionalismo. Insistían en que su conexión era puramente laboral y que su éxito se debía a su gran capacidad para interpretar a sus personajes y transmitir la química necesaria para que la historia de amor fuera creíble. Argumentaban que la presión mediática y las expectativas de los fans eran demasiado altas y que preferían mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, a pesar de sus negativas, los fans no se rendían. La esperanza de verlos juntos en la vida real era demasiado fuerte. La magia de Erkenci Kuş era poderosa y la idea de que Demet y Can pudieran ser pareja fuera de la pantalla era irresistible. La serie había creado una fantasía que muchos se negaban a abandonar. Pero como suele suceder, el tiempo pasa y las cosas cambian. Erkenci Kuş llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Y con el final de la serie, también pareció desvanecerse la cercanía entre Demet y Can. Cada uno tomó caminos diferentes, embarcándose en nuevos proyectos y enfocándose en sus respectivas carreras. Los rumores de romance se fueron apagando poco a poco, dando paso a la incertidumbre y la desilusión entre los fans. Y aquí es donde entra en escena Oğuzhan Koç. Oğuzhan, un reconocido cantante y actor turco con una trayectoria consolidada en el mundo del espectáculo. Su relación con Demet Özdemir sorprendió a muchos, ya que nadie se esperaba esta unión. Al principio fueron muy discretos, intentando mantener su romance alejado de los focos. Pero la presión mediática era demasiado grande y finalmente confirmaron su relación, generando un revuelo mediático considerable. A partir de ahí, todo fue muy rápido. Las apariciones públicas se hicieron
Más frecuentes, las muestras de cariño en redes sociales se intensificaron y, en poco tiempo, anunciaron su compromiso. La noticia causó un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Muchos celebraron su amor, mientras que otros se mostraron decepcionados, especialmente los fans que aún guardaban la esperanza de ver a Demet con Can. La boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un evento por todo lo alto. Una celebración lujosa y espectacular con cientos de invitados, entre ellos, muchas celebridades del mundo del espectáculo. Las fotos y vídeos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando a una Demet radiante y a un Oğuzhan visiblemente enamorado. Parecía el cuento de hadas perfecto, el inicio de una vida juntos llena de amor y felicidad. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A menos de un año de su fastuosa boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia fue un shock para muchos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que un matrimonio que parecía tan sólido se hubiera desmoronado tan rápido? Las razones del divorcio nunca fueron reveladas públicamente. Se especuló sobre muchas cosas: diferencias irreconciliables, incompatibilidad de caracteres, presiones laborales, incluso, se rumoreó sobre la posible aparición de terceras personas. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente llevó a la ruptura. Demet y Oğuzhan se limitaron a emitir un comunicado conjunto en el que pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo recibido. Y ahora volvemos a Can Yaman. ¿Qué papel juega Can en todo esto? Pues bien, aquí es donde la historia se vuelve un poco más turbia y entra en el terreno de la especulación y el rumor. Según algunas fuentes y comentarios en redes sociales, la relación entre Demet y Can era mucho más profunda de lo que jamás admitieron públicamente. Se dice que sí hubo un romance entre ellos durante el rodaje de Erkenci, pero que por diferentes motivos, decidieron mantenerlo en secreto. Algunos incluso afirman que Can Yaman estaba realmente enamorado de Demet Özdemir y que la noticia de su compromiso con Oğuzhan Koç fue un duro golpe para él. Se dice que Can se sintió traicionado y dolido por la decisión de Demet, y que esto afectó profundamente su estado de ánimo y su carrera profesional. Se rumorea que después de la boda de Demet, Can se volvió más reservado y que su actitud cambió considerablemente. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen estas afirmaciones. Ni Demet, ni Can, ni Oğuzhan han hablado públicamente sobre esta supuesta situación. Pero la realidad es que la sombra de Can Yaman siempre ha estado presente en la historia de Demet y Oğuzhan. Muchos fans nunca olvidaron la química que existía entre Demet y Can y siempre se preguntaron qué hubiera pasado si hubieran decidido darle una oportunidad al amor. Esta sombra, alimentada por los fans y los medios de comunicación, pudo haber ejercido una presión adicional sobre la relación entre Demet y Oğuzhan. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Demet, Can y Oğuzhan. Solo ellos conocen la verdadera historia. Pero lo que sí es cierto es que esta historia ha generado mucha controversia y ha mantenido a los fans del mundo del espectáculo turco en vilo durante mucho tiempo. Y hablando de controversia, no podemos ignorar la reacción de los fans ante el divorcio de Demet y Oğuzhan. La noticia del divorcio provocó una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos fans de Can Yaman vieron el divorcio como una especie de justicia poética. Pensaron que Demet había pagado por haber rechazado a Can y por haberse casado con Oğuzhan. Otros, en cambio, lamentaron la ruptura y desearon lo mejor para ambos, independientemente de los rumores y especulaciones. En resumen, la historia de Demet Özdemir, Oğuzhan Koç y Can Yaman es una historia llena de amor, fama, rumores, decepción y especulaciones. Una historia que nos muestra cómo la vida de las celebridades puede ser un torbellino de emociones y cómo sus decisiones pueden afectar a sus fans de maneras inesperadas. Una historia que, sin duda, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. En conclusión, hemos explorado la compleja trama de la relación entre Demet Özdemir, Oğuzhan Koç y la supuesta influencia que tuvo en Can Yaman. Vimos cómo el romance en pantalla entre Demet y Can generó grandes expectativas, cómo la relación de Demet con Oğuzhan sorprendió a muchos y cómo su rápido matrimonio y posterior divorcio alimentaron los rumores sobre los verdaderos sentimientos entre los involucrados. Aunque mucho queda en el terreno de la especulación, queda claro que esta historia capturó la atención de muchos y dejó una marca en el mundo del entretenimiento turco. Quiero agradeceros a todos por acompañarnos en este análisis profundo y, espero, entretenido. Espero que os haya gustado.
este vídeo y que hayáis disfrutado explorando esta historia con nosotros. Ahora, quiero animaros a que nos dejéis vuestros comentarios. ¿Qué pensáis de toda esta situación? ¿Creéis que Can Yaman realmente se vio afectado por la relación de Demet y Ouzhan? ¿Qué opináis del divorcio? ¿Creéis que Demet y Can podrían haber sido una gran pareja? Queremos saber vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros que le den un me gusta al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con vuestros amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta historia y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.